La vida es muy corta para hacer marketing aburrido. O aquí la reviento y salto a la luna o me sacan mañana. Una de las 25 mejores CMOs de Colombia por la revista Forbes. Muchas veces los tabús son cubiertos por nuestros productos. Cuando tú llegas al borde del abismo, tienes dos opciones. Hoy en día ya tú ves la sangre, ¿sabes? O sea, ya tú ves la sangre en un comercial de toallas. Súper básico. Y caerte al vacío o aprender a volar. Dice la frase, piensa en grande, pilotee y escale. Era una de las cantantes en RCN con una mancha en su pantalón. ¿Por qué? Porque nos puede pasar a cualquiera poner el tema sobre la mesa, conversarlo y avanzar. Ahora hablemos de los tabús internos. ¿La Patricia arriesgada en el mundo corporativo es igual en el mundo personal? Meterme en esta vaca loca de 3 hijos chiquitos, uno de 3, uno de 4, uno de 7, ya habla de un perfil de riesgo muy bravo. Esto es Marketing Boosters, el podcast de las cabezas de marketing donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Acá lo que estamos haciendo realmente es compartiendo nuestras dudas, nuestras experiencias y aprendizajes. Yo soy Carolina Meléndez. Y yo, Germán Giraldo, dos ex CMOs compartiendo nuestros hacks y los de otros cracks para que no te sientas solo en este camino al marketing. Bueno, bienvenidos a Marketing Boosters, otro episodio más que tenemos de este podcast donde aquí no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Sí, porque es que en el mundo del marketing uno a veces se siente solo. Uno a veces dice, oiga, tengo este problema, como decimos a veces, desde lo hard, ¿no? Desde lo problema duro de negocio y a veces desde lo soft, que no es tan soft, ¿no? De ah, liderazgo, salud mental, y hay alguien que por ahí ya lo resolvió. Y para eso es este espacio, para que eh, traigamos personas que ya han resuelto algo en este mundo del marketing y otros nos podamos beneficiar de todo eso que han hecho. Y hoy tenemos una invitada espectacular, una invitada que nos va a contar un montón de cosas muy interesantes, y ya les voy a decir quién es. Caro, Bueno, bienvenida y gracias. cuéntanos, por favor, quién está con nosotros hoy. Pues no se la van a creer, porque es que hoy tenemos una persona demasiado espectacular, no solamente acabada de reconocer como una de las 25 mejores CMOs de Colombia por la revista Forbes, que felicitaciones, pero una persona que estudió no marketing, no comunicación, no periodismo, estudió negocios y que tiene la ventaja de ver el marketing end-to-end, desde concebir la estrategia hasta estar velando por la ejecución en distintos países de Latinoamérica. Y aquí viene lo mejor, sobre marcas que tratan tabúes, cosas de las que no se habla con tanta naturalidad, sobre las que hacer marketing es cada vez más retador en las distintas generaciones. Así que hoy les voy a traer a esta maravillosa mamá de 3 chiquitos, también es mom marketing, como decimos por ahí, que trabajó en Unilever con roles regionales y locales, en Bayer, y lleva más de 10 años en Kimberly, también en roles locales y roles regionales. Es Patricia Hoyos, la directora de marketing para la TAM de todas las categorías de adulto y femenino. Patri, bienvenida. Es un honor tenerte acá. Muchas, muchas gracias por aceptar este espacio. No, gracias, Cari y Germán, la verdad que súper, súper contenta de la invitación, agradecida. Y nada, súper abierta a conversar y compartir de lo mucho o lo poco que podamos aportar entre nosotros. No, qué Bueno, muy delicia. bien, Patricia, bienvenida a este espacio. Y voy a comenzar con una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, porque ese recorrido inicial muestra mucho la persona y muestra mucho ese recorrido que ha hecho. Y es, ¿cuáles fueron tus inicios de marketing? ¿Cómo fueron? ¿Cómo empezaste en este mundo del marketing? Me encanta. Y mira que el inicio parte de ventas y yo creo que ahí despertó, o sea, empecé en ventas en Unilever, en el canal tradicional, visitando tiendas, el éxito. Y de ahí, cuando me llegaban todos los planes de marketing, pasaba desde esta promoción no cabe en el lineal, no me cuadra, hasta algunas promociones que hicimos con empaques de vidrio, campañas, y yo dije, bueno, yo quiero ir allá donde están los que se crean nuestra estrategia, los que se la fuman, y quiero conocer un poco el detrás de cámaras.
Entonces, ahí pasó una carrera que arrancó en ventas, inicialmente un drive súper fuerte por ventas y poco a poco tuve la oportunidad de moverme a trade y luego a marketing, donde me enamoré, porque pues creo que tiene mucho de conexión, de personas, de emociones, que a la final es lo que me mueve. Buenísimo, qué buen arranque. Ese no lo había oído. No, no, ese no lo había oído, pero está buenísimo ese arranque. ¿Por qué? Porque los de marketing cada vez más tienen que estar conectados con las ventas y evitar, no, siempre hay ese roce entre marketing y ventas, ¿no? Pero es que usted no me trae la demanda, pero ¿cómo así? Pero es que usted no la convierte, ¿no? Entonces, nada, súper chévere. Comenzaste por ahí, te ilusionó el marketing y empezaste a trabajar en marketing. ¿En qué rol? ¿Dónde comenzaste? ¿En el mismo Unilever? En el mismo Unilever, mira, yo te diría que mi primer cargo marketing era este famoso trade category, que Ujú, tiene como un espíritu de marketing para la que a la ujú. final respira por la venta. Trabajé con una marca hermosa que fue Fruco, Ah, no, de la las más marca. colombianas, hermosa, y ahí viví la experiencia de conectar con consumidores. Entonces, esto de irte a cocinar a la casa a los consumidores, hacer el arroz con pollo, entender cómo le echaban la salsa de tomate, ¿sabes? Y desde ahí, desde esa conexión con el consumidor, me enamoré y bueno, de ahí arranqué y pasé a lavar con los consumidores, a echarse champú con los consumidores y bueno, ahorita con Entre el productos de baño. higiene, o sea, sí, ya pasé de la cocina al baño, básicamente. Y eso yo creo que además ha sido parte de tu gran éxito como marketera, el que puedas entender no solamente la conexión con el consumidor profundamente, sino los retos que tiene el equipo de ventas para poder lograr sus objetivos, ¿no? Chéverísimo. Total, ¿sabes? A la final, yo siempre he pensado que nosotros de marketing casi que damos un servicio a ventas, ¿saben? A la final tenemos que ser como una palanca más para ayudar y facilitar el trabajo de conversión. Entonces, yo creo que ese es como mucho el espíritu de que tenemos que estar conectados. Patricia, ¿cuál ha sido ese desafío más grande que has tenido en tu carrera? O sea, que tú digas, como decimos nosotros, la Y, ¿no? Hay unas Ys que uno va viendo en el camino y que dice uno, uy, si hubiera cogido por acá, pucha, hubiera sido otra cosa, pero esta fue una gran Y que me llevó a esto. ¿Cuál ha sido? Mira, yo te diría que en mi carrera un salto que valoro, pero me costó, y sabes, yo hice una carrera muy desde Colombia, conociendo categorías, mercados, metiendo muchísimo a las regiones, y cuando empieza esas responsabilidades que van más allá de Colombia, porque quieras o no, tú vienes cargado con un montón de paradigmas, de preceptos, de ideas, de cómo se mueve, cómo piensa el consumidor y cuando tuve esa oportunidad de tener un rol de responsabilidad en mercados diferentes a Colombia, ese desafío de uno no comparar, porque uno a veces tu punto de referencia siempre se vuelve lo que tú conoces. Entonces, como soltar un poco y no comparar con Colombia, encontrar la belleza que estaban trayendo los otros mercados, como las particularidades, lo que los hacía únicos, pero a la vez como intentar mantener esa mentalidad de, voy a llamarlo así fríamente, como eficiencia, porque a la final no todo puede ser tan customizado. Entonces yo creo que cuando tuve ese salto de salir un poco de Colombia, que me forzó a mantener toda la historia, todos los aprendizajes y todo lo que traía, pero también soltar un poco eso y abrirme a conectar con los otros mercados, creo que fue un salto súper interesante para mí, que me retó, me desafió, pero me hizo crecer. ¿Alguna cosa que te acuerdes en particular que tú dijeras, wow, esto sí lo trae un mercado que diferente? Sí, por ejemplo, me acuerdo visitas de consumidores cocinando una vez en Centroamérica, tenían la cocina pegada al lavadero y la señora tenía una tablita que dividía a los dos. Entonces estábamos cocinando y a veces no tienes tantas ganas de comerte lo que estás haciendo, o sea, siendo honesto y transparente, o sea, no, como que y la señora me dice, y yo, bueno, ¿y qué tienes allá? No, es que tengo como un criadito de hámsters, entonces no me gusta que se pasen a la cocina, pero a veces se me trepan. Y yo, Mm. ok. Entonces, esas particularidades que dices, bueno, te hacen divertido tu trabajo, te entretiene, pero sí, unas experiencias únicas.
Wow. Y Patri, en este podcast, lo que a nosotros nos gusta es para las cabezas de marketing y decimos siempre que en la cima hay menos oxígeno. ¿Te ha pasado eso en algún momento ahora que ya estás pues o llevas varios años en posiciones de liderazgo, posiciones regionales? ¿Ha habido un momento en el que te has sentido así? Sí, total. Y sabes que yo te diría mucho como en estas compañías matriciales, em, uno no se manda del todo solo, ¿cierto? Entonces, Por supuesto. tienes cierta autonomía, pero tienes cierto espacio. Y muchas veces para sacar las ideas adelante, tú te montas con una idea, conectas, tienes a tu equipo movilizado, energizado, vamos todo, pero no estás seguro si te lo van a aprobar arriba. Em, y esos momentos he tenido muchos momentos de sentarme y pensar, ¿cómo voy a plantear esto? O sea, sabes, por un lado, mi equipo ha trabajado, hemos desarrollado un esfuerzo, todos estamos convencidos, eh, pero si no logro el apoyo a esto, no va a pasar. Y esos momentos de sentarme y buscar esas personas de confianza y compartir es el reto de no sé cómo levantarlo, cómo me aconsejas que le dé vuelta a esto. Sí, sí me ha pasado un montón, y hay unas que he sacado y otras que no. Con el costo que eso implica, tú voltearte al equipo, a tus agencias locales y decirles, no tenemos luz verde, dejémosla ahí, de pronto en 6 meses la sacamos de la gaveta, pero sí pasa mucho, ¿sabes? Y yo creo que también a veces en la toma de decisiones, de que le toca a uno a veces tomar decisiones solito, persinarse y vamos para adelante juntos, también pasa con frecuencia. Me haces pensar en varias cosas. Una, en que me encantaría que tenemos un podcast todo preparado para ustedes alrededor de cómo bajar las barreras cuando uno tiene que hablar de temas que son tabú, pero me encantaría meterle en algún momento más adelante algo de este politics corporativo que es tan importante aprender a manejar para poder sacar las ideas adelante. Y de cómo dices persignarse y echarse al agua, porque hay una frase que me fascina y es cuando tú llegas al borde del abismo y está todo negro, tienes 2 opciones: saltar y caerte al vacío, o aprender a volar. Literal. Bueno, entonces vamos a meternos en materia, y nosotros acá queremos como enfocar mucho la conversación con Patricia en cómo atreverse a nombrar lo que otros callan. ¿Cómo puedes tú ser ese líder que ayuda a romper tabúes culturales? Porque para poder romper tabúes culturales con el consumidor allá afuera, también hay que romper tabúes culturales internos de las organizaciones, de las marcas, de los jefes, de las personas con quienes trabajamos. Em, y conversando con Patricia, una de las cosas que tiene muy clara es al manejar estas categorías de protección femenina y de, ¿cómo es que se le dice a la de los adultos? Incontinencia, Sí, incontinencia urinaria. categorías de adulto y femenino de incontinencia. Esconder una realidad también es tomar postura, no decir las cosas como son, no afrontar las cosas como son. Y quisiéramos que nos contaras un poquito cuándo entendiste eso, que omitir o callar también era una decisión estratégica y que tenía consecuencias tanto para la marca como para la cultura de las personas que trabajan con categorías de este estilo. Mira, sí, yo creo que el desafío más grande es que hay cosas que nos cuesta poner en la mesa, y eso parte también como nosotros como fabricantes, como desde este lado, porque muchas veces es más fácil comunicar desde los atributos, desde los beneficios, desde los clientes, desde los diferenciales, desde todo lo que te soporta el equipo de investigación y desarrollo. Y ese es un poco también parte del modelo que a veces traemos, ¿sabes? De que la mentalidad es voy a ganar share, vamos a traer consumidores, entonces yo hago 2 veces más que tú, yo soy más rápida 5 veces que tú, yo voy a hacer. Y a la final, en este proceso, no podemos olvidar que el que está en el centro es el consumidor. Em, y te lo cuento
desde una experiencia de, estaba haciendo una visita con niñas colombianas de 10 años. Hoy en día las niñas se desarrollan muy chiquiticas, o sea, antes las niñas se desarrollaban a los 14, 15, 16 años, hoy se desarrollan a los 8, 9, 10 años y para mí eso es una locura, porque están muy chiquitas. Y estamos en una visita con una consumidora, obviamente con su mamá al lado, y entonces la niña decía, es que todas hablan del miedo de mancharme y no sé, pero no me ha llegado el periodo, pero tengo miedo de mancharme. Entonces yo decía, esta chiquita ni siquiera está pensando en que le va a llegar el periodo, lo que va a implicar eso para su cuerpo, sino realmente su principal temor es mancharse y que eso las ponga en el colegio. Eh, y ahí el approach sencillo es tú seguir la comunicación desde yo te protejo, yo te cuido la mancha, tranquila, ponte el pantalón blanco, yo estoy para ti. Ese es como el approach convencional, pero también un poco el desafío que nos hicimos como equipo es cómo ayudamos a esa niña a decirle que si pasa un accidente, está bien, fresca. O sea, todas las mujeres hemos pasado por ahí en algún momento. Y por ejemplo, esas disyuntivas son duras porque, claro, internamente, corporativamente, volviendo al politics, pasa mucho la discusión de sí, pero enfoquémonos en el performance del producto, enfoquémonos en la superioridad, ese es el foco, vamos, pero también entra el propósito que nosotros tenemos con las marcas y nosotros como equipo, ¿sabes? Que al final queremos mejorar la vida de las personas. Entonces, te diría que no es algo que uno pueda hacer todo el tiempo, porque obviamente se corren riesgos ahí, pero es algo que para mí tiene un trade-off súper bueno y es cuando tú logras realmente impactar, mejorar la vida de los consumidores y eso, pienso como marketera, te impacta positivamente en tu marca en el equity. O sea, es un riesgo que para mí hace sentido y conecta. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, llegar a eso y entender que no solamente es vender el producto, sino es conectar con ese consumidor y entender cómo desde lo que tú haces puedes mejorar y puedes ayudar, es ahí donde uno puede realmente hacer la diferencia. Patri, ¿y en qué momento te diste cuenta que callar, no hablar del elefante en el cuarto, eh, abordar la comunicación o el enganche desde el tema funcional o desde un punto más safe, más seguro, más, menos controversial, no era el camino? Mira, cuando me di cuenta que a la final era lo que veníamos haciendo todos los fabricantes durante toda nuestra historia y que lo que estaba pasando era que las chiquitas estaban siendo cada vez más chiquitas y que nosotros teníamos que ayudar. Y obviamente hemos hecho algunas acciones y no significa que ya está solucionado, sino que creo que esas iniciativas son las que poco a poco van construyendo ese cambio y hacen, y te hablo, por ejemplo, de las categorías con las que trabajo, de hoy en día ya tú ves la sangre, ¿sabes? O sea, ya tú ves la sangre en un comercial de toallas, súper básico. Hicimos esta actividad de tender a una de las cantantes en RCN con una mancha en su pantalón. ¿Por qué? Porque nos puede pasar a cualquiera nada, tenemos que apoyarnos, continuar adelante y eso no puede paralizar ninguna conversación, ni no puede paralizar el país de, a esta cantante le pasó. Creo que a la final tiene que ser un esfuerzo consciente y consistente en entender que para derribar un tabú tenemos que todos como sociedad poner el tema sobre la mesa, conversarlo y avanzar. Y algo que para mí fue pues como un descubrimiento, un hallazgo es, mira que muchas veces esos tabús ni siquiera son de las personas que están en el centro. Entonces, por ejemplo, te hablo volviendo al periodo, el tabú ni siquiera son solo las niñas, o sea, el tabú a los compañeritos del salón, que es lo que ella teme, que si se para con su falda de uniforme manchada se le van a burlar y hasta 11 que se gradúe se la van a montar por eso. Ujú. Entonces, por eso para mí cuando trabajamos con tabús no puede ir solo a tu audiencia, sino que tienes que poner un tema sobre la mesa y sobre la sociedad para poder derribar ese tabú y beneficiar a ese grupo que tú quieres beneficiar. O sea, ahí hay un hack enorme y es, tienes que conocer a tu consumidor profundamente, conectarte como ser humano, no solo como marca, sino conectarte como ser humano con ese consumidor y con la audiencia del consumidor, digamos, para ponerlo en nuestros términos, con los stakeholders de ese consumidor, con quien sea que sea
el grupo, el contexto, las personas que están alrededor, que es con quien el consumidor puede ver impactado ese tabú en su vida. Así Correcto, eso es, está buenísimo, porque yo tal creo que cual. nosotros acá hemos visto que cuál es el target de volumen, de posicionamiento, de activación, de miles de targets, pero creo que nunca habíamos hablado de cuál es ese target aura, digamos, voy a decir, es el target que tiene ese residual de que se ve impactado con nuestro consumidor. Muy interesante eso. Patricia, ¿cómo, a ver, descubren ese insight? em, ¿Qué pasa luego para venderlo al interior de la organización? Para hablar de esto al interior de la organización y que la organización y los stakeholders lo compren, cuando además el insight va en contraposición con el desempeño del producto. Porque De si te acuerdo. manches es porque el producto no hizo su trabajo. Tal cual. Entonces, ¿cómo se vende eso al interior? Mira, yo creo que tú encontraste el hack corporativo, porque muchas veces los tabús son cubiertos por nuestros productos, ¿sabes? O sea, lo que tú dijiste fue el desafío interno, o sea, fue cómo vas a sacar eso si nuestro producto protege y hace. Pero la realidad es que eventualmente cualquier mujer se va a manchar y no es necesariamente por el performance del producto, es por alguna condición particular o lo que sea. Entonces te cuento que ahí entra ese mundo político fuerte, y ahí entra, en mi caso particular, yo creo que uno siempre tiene que tener como esos stakeholders claves, ¿sabes? Esas personas que son como ese safe net que tú sabes que se la van a jugar contigo, porque creo que tampoco se trata de irse uno solo contra el mundo y vamos a hacerlo. Algo que nosotros hacemos y algo que yo he aprendido con el tiempo que normalmente hago es primer piloto contenido. Vamos a hacerlo, vamos a hacer una prueba chiquitica, vemos esto cómo reacciona, vemos esto cómo se administra, podemos tomar aprendizajes, y de ahí lo escalamos si funciona. Eso está Eh, chévere. Pero Eso es un buen buenísimo. hack. Me Es- gusta eso porque, como siempre, ¿no? Como dice la frase, piensa en grande, pilotee y escale. Entonces, claro, eso está bueno, poder uno probar de a poquito con un riesgo controlado y entender eso qué repercusiones positivas o negativas trae para la marca. Está muy bueno ese hack. y yo voy a sumar otro, y es que Patricia tenía identificados sus stakeholders, dos tipos de stakeholders. Uno, el safety net. ¿Cuáles eran esos que la iban a oír, que la iban a apoyar o que le iban a mostrar las dificultades que se iban a venir en esa venta interna para poder blindar la idea que se iba a vender? Y los stakeholders que había que convencer, que esos todos los tenemos clarísimos. Así que son dos, buenísimo. Son dos y yo creo que, y ahí sabes que también entender los riesgos para la compañía. Entonces, en toda esta Ujú. vaina también tiene uno que ser flexible y escuchar y, bueno, ¿qué te preocupa a ti? No, nos preocupa reputación de la compañía. Listo, perfecto. ¿Cómo podemos accionar? Entonces, en todos esos casos, siempre los planes de contingencia, qué pasa si pasa A, qué pasa si pasa B, que yo creo que son los normales, pero ahí, desde mi posición, a uno le toca ser flexible, ¿sabes? Si ya te están acompañando con la idea, te la están comprando, bueno, listo, a ver, ¿qué necesitas de que yo haga para que te sientas un poquito más tranquilo con esto? Y tocas un punto que también me hacía mucho clic la semana pasada en algo que leía, y es que decía que algunos de los de los marqueteros que más sufren son los más optimistas. Y la frase estaba era en el contexto de creemos que podemos con todo. ¿No? Entonces, como creemos que sí vamos a poder con todo y todo va a salir bien, entonces somos muy, muy Mm, optimistas y toma, nos llega nuestro golpe por algún lado. Entonces, el ser muy optimista, pero también tener los pies en el piso y estar preparado con tu plan de contingencia, porque sabes que la crisis puede venir, así no salga exactamente como la planeaste, pero tener ese plan da una seguridad interna dentro de la compañía y te da también una credibilidad interna como marketero para los, tanto para los equipos como los estás formando, como para tus jefes,
que hace que puedas tomar este tipo de riesgos. Buenísimo. Y yo creo que, ¿sabes que también uno va construyendo credibilidad? O sea, yo me acuerdo de la Sí, primera claro. que rompimos así dura, que estuvo casi que comité de crisis, todos ahí como cogidos de la mano. Y ya poco a poco la compañía va entendiendo, va soltando un poquito. Entonces, nada, yo creo que eso es como esos ejercicios que va uno como marquetero y como compañía viviendo. ¿Qué Pero, salió bien? Ay, los dos ahí. ¿Qué no, salió no, bien en esa pero primera? antes de que salió bien, tengo una pregunta antes de en la venta de esto. ¿Cómo lo vendes? Es decir, ¿lo vendes desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de construcción de marca, desde el punto de vista de ventas, desde el punto de vista de posicionamiento. ¿Cómo, Del cómo logras propósito conversar? de Y la por ejemplo, marca. y si hay un CFO ahí sentado y uno dice, pero eso ahí, ¿cuál es el ROI? ¿No? ¿Cómo lo vendes? ¿Cuál es la estructura? Porque esto me parece, esto que vas a contar a continuación puede ser importante para muchas personas que están enfrentándose a un reto de cómo vendo esto al interior de la organización. ¿Qué hiciste? Mira, yo te diría, con los financieros la manera normal de esto es ROI. Y te voy a decir por qué el ROI. Porque normalmente cuando uno va a un tabú, al ser un tema tan profundo, normalmente tiene mucha resonancia y logras tú una buena exposición si lo haces de la manera adecuada. Entonces, en mi experiencia, los ROIs, si lo sacas bien, son muy buenos, porque terminas invirtiendo algo súper poquito y logras una exposición muy grande. ¿Qué tienes que garantizar? Que la exposición sea positiva, Ujú. porque estos tipos de acciones que buscan romper tabú, pues pueden generar cualquier tipo de comunicación, ¿cierto? Y también he tenido algunos que no me han salido tan chéveres, Ujú. pero normalmente con finanzas es mucho desde ROI y también, ¿sabes? Desde estas son para mí acciones más estratégicas que tácticas. ¿Y por qué lo veo estratégica? Porque a la final tú lo que buscas con esto es conectarle con el propósito de la marca y lograr que la marca tenga una posición y un punto de vista. Y eso a la final te ayuda a construir tu equity. Te ayuda a definir la personalidad de tu marca poniendo una posición. Desde el corto plazo, la venta es muy ROI, muy, mira, esta es una actividad, sale mejor que si pongo pauta un mes, vamos a lograr más visibilidad con una mejor inversión desde el punto fríamente financiero y desde el punto más estratégico y porque yo le veo mucho valor es porque al final tú con esto construyes marca, construyes un punto de vista, refuerzas el propósito de tu marca y logras de alguna manera un poco salir del ruido y de la pelea de billeteras que a veces pasan en estas compañías de consumo masivo, que se vuelve un tema de quién tiene para tener más pauta, quién tiene más influenciadores, más UGCs, y ese tipo de conversaciones te sacan un poquito de ese ruido del día a día. O sea, acción con la marca, con la construcción de marca, disrupción desde el punto de vista de ROI para poder lograr un alcance orgánico, digamos, creado por la misma gente en siempre y cuando te salga bien. Y, y en el resultado, digamos, al final de la construcción de marca, ¿cómo lo has visto? ¿Qué tan rápido se ve? ¿Qué tan rápido o tan lento se construye? Porque también entendemos que cuando se están hablando de tabúes de este estilo, pues uno primero derriba unas barreras y esto no es una cosa que se dé de la noche a la mañana con una sola acción. Hola, soy Germán Giraldo, soy el host de este podcast Marketing Boosters. Primero que todo, gracias por escucharnos. Segundo, te quiero pedir un favor, darle suscribir para que puedas recibir todo el contenido que estamos sacando para ti. Y por último, quiero contarte que en Flyboost somos una aceleradora de estrategia. Junto con Carolina nos sentamos con CEOs y CMOs a construir su estrategia para que quede sólida, accionable y que además uno de nuestros diferenciales es que lo construimos en conjunto con el equipo del cliente. Así queda una estrategia sólida, accionable, pero su equipo queda feliz, entrenado y alineado para ejecutar esa estrategia. Así que si quieres contactarnos, puedes hacerlo en LinkedIn, nos escribes a un mensaje directo y cuadramos una cita. Mira, lo vemos en el equity de ese mismo año, por ejemplo. ¿Qué es lo que hemos logrado? Es estas acciones complementarlas después con campañas convencionales que conecten al mismo mensaje, ¿cierto? Al propósito de la marca. Y hemos logrado, casi siempre logramos ese mismo año
de una vez un incremento en el equity en esas medidas puntuales que buscamos y nos ha permitido, por ejemplo, en este caso que te estoy hablando, que trabajamos, fortalecimos nuestro equity, por ejemplo, en las niñas chiquitas, que era para nosotros algo súper importante y vimos de una vez un delta ahí con las chiquitas. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ahí estábamos hablando de cómo movilizar internamente y si tú tienes en este momento algo así en las manos, eh, el insight profundo del consumidor. Nuestros consumidores tienen un dolor, tienen una angustia y esa angustia está conectada con si hay como ese halo de consumidores alrededor que tienes que tocar y convencerse de cómo hacerlo de manera en que eso también lo puedas comparar con una campaña tradicional y qué efecto tiene. Tal cual. Em, con este tipo de acciones, y era lo que mencionaba hace un segundo, a veces nosotros decimos, listo, em, se abrió la conversación, eh, nos fue mejor que con una campaña tradicional, en el año lograste ese delta de marcas en, entre los, entre los, entre los atributos de marca de los consumidores que se estaban buscando. ¿Hay algo más? No, yo te diría que algo aquí vital es que sea de verdad un insight profundo. Y yo creo que ese es el desafío más grande, ¿sabes? Y ahí es donde pierde uno fácilmente el camino. Y todos lo sabemos que el insight no está visible. O sea, si tú le preguntas a una chiquita de qué le preocupa que le llegue el periodo, pues lo primero que no te va a decir no es lo primero que te va a decir. Entonces creo que uno poder llegar a esa esencia y a eso que está realmente dentro y que les preocupa y que les arde, creo que es lo que va a hacer. Eso sumado a que tu marca tenga un rol ahí, porque creo que lo que te puedes perder muy fácilmente es terminar hablando de una conversación en que se siente forzada, no No tienes nada que resuelves. hacer, no hay nada, no estás haciendo nada ahí. Entonces, para mí ese es el otro desafío grande. Totalmente, tiene que resolverlo. Tiene que resolverlo y, Y y acá hay sí, un gran ejemplo en esa resolución. Y es, una cosa es un romper tabús, que está bien, pero hay un ejemplo muy lindo en la campaña de Gamehers, que es, y ahora si quieres no la resumes en 2 segundos, en el que se crea un espacio seguro, porque no necesariamente tu marca puede resolver con el funcional del producto. Cuéntanos cómo le diste la vuelta a esto. Bueno, entonces ese es otro caso un poquito de irrupción. Y mira, en estas conversaciones con consumidores vimos que el tema de gaming ha evolucionado un montón. Y el gaming que nosotros conocemos y esto que vemos hoy de las personas sentadas en pantallas súper increíbles, jugando y conectándose en línea, es súper real y es súper presente en las nuevas generaciones. Y después de hacer muchas sesiones para conectar, nuestro objetivo primario era entender cuáles eran los canales de comunicación con ellos. Ese era el objetivo primario. Entender si qué medios ellos estaban consumiendo, qué tipo de mensajes, entender cuáles eran sus influenciadores. Ese era el objetivo. Cuando Los empiezan gamers. esas charlas con los gamers, con las ¿Y niñas por qué los gamers, gamers? ¿Por qué las niñas gamers? porque era una comunidad que sentíamos que estaba creciendo grande, era un área de interés muy fuerte para las niñas en Latinoamérica. Entonces quisimos conectar mejor para ver si venía una celebrity gamer, más estaba mucho más pensado desde cómo llego a ellos en términos de imagen y de canal de comunicación. Ok, Ese era como el propósito. En la conversación empiezan a salir temas como, no, es que cuando yo juego, yo no muestro que soy mujer. ¿M? Entonces, ¿por qué? No, porque cuando estamos jugando y una mujer va ganando, muchas veces los hombres empiezan a sentirse incómodos con lo que una mujer les gane, no sé por qué, claro. y empiezan los hombres, ¿tú qué haces aquí jugando? Vete para la cocina, tú deberías estar fritando lo del almuerzo. Entonces empieza como todo este tema de acoso y ahí conversando con muchas niñas, las niñas no, es que la verdad yo me pongo un nombre que no necesariamente identifiquen que soy mujer, sino que lo dejo mucho más unisex. Entonces, en este abanico tú tenías niñas súper seguras, empoderadas de, si a mí me dicen eso y no me importa en lo absoluto, o sea, vete tú a hacer el almuerzo.
pero también tienes otro grupo de niñas que no, o sea, están en construcción de su identidad, de su autoestima y pues esos mensajes no les soportan. Entonces ahí fue mucho trabajar con ellas y nos dimos cuenta, el propósito de nuestra marca es acompañar el progreso de las mujeres en lo que eso implique, y entendimos que ahí teníamos como marca un rol, o sea, de acompañar el progreso de las mujeres, visibilizar dentro de la comunidad que no está bien este tipo de comentarios, que las mujeres no son menos porque son mujeres que juegan, tienen las mismas habilidades que los hombres para jugar, y también empoderarlas a ellas, ¿sabes? Empoderarlas a ellas para que se sintieran así. Entonces creamos nuestro torneo Game Girls con campeonatos locales, la TAM, las empoderamos, hubo una final súper bonita en Perú, y ustedes no se imaginan lo que fue este concepto nuevo de sonoridad, o no sé si nuevo más old fashion, pero la sonoridad entre ellas mismas que se dan cuenta de, sí, somos unas duras, empiezan a conectar, a armar equipos entre ellas. Y sabes, ahí el desafío es, listo, como el marca estás habilitando, no necesariamente estoy yo trayendo la funcionalidad de mi producto ahí sobre la mesa, pero estoy conectando desde el propósito de la marca y sigo construyendo lo que como marca estoy prometiendo, que es acompañar el progreso de ellas. Entonces ahí era como desde un ángulo diferente, pero también entrando a poner sobre la mesa un tabú. Y venimos de un almuerzo precisamente, Germán y yo, de hablar de la relevancia tan enorme que tienen las experiencias para la construcción de las marcas y del ROI de las marcas y de qué tan estratégicas pueden llegar a ser y qué porcentaje tan grande de la inversión se pueden llegar a llevar. Y ese es ese tipo de cosas en las que encuentras la resonancia, encuentras la credibilidad, te empiezas a diferenciar de los demás, pones el punto de vista de tu marca firme ganas en autenticidad y en conexión emocionales. Es muy importante esto que mencionas. Patricia, ahora te voy a hacer una pregunta tricky. Ándala. Porque los ejemplos que nos estás contando están muy chéveres desde cómo rompiste un tabú allá afuera. Ahora hablemos de los tabús internos, Mm, de los tabús que nos pasan en el día a día corporativo. ¿Tienes no, algún ejemplo que tengas por ahí eh, de eso y que siempre nos atrevemos a, pues a que a veces uno se atreve a decir, ¿no? Que dice uno, no, no, mejor no toquemos ese tema. ¿Esa filosofía también la aplicas a los tabús internos? aplica. Aplica y mira, te voy a poner un ejemplo de un tabú interno, conectado con Gamers. Estamos en la discusión de los planes y estamos presentando esto para el siguiente año. Maravilloso. Y pregunta el CMO, eh, este número de gamers no me hace sentido. Si yo juego Candy Crush y mi abuela juega, entonces empieza toda una disyuntiva de nuestras campañas, somos consumo masivo, nuestras campañas tienen que ser masivas. Eh, si no hacemos campañas que estén dirigidas a todas las mujeres de 25 a 40 años que estén, no necesariamente va a ser eficiente. Y por ejemplo, para nosotros, hacer esta actividad enfocada en la comunidad de gaming, era como una manera de mostrar, no necesariamente, ¿sabes? Em, no necesariamente el hecho de que no sea una campaña masiva, sino que vaya dirigido a un target súper específico, no significa que no va a ser efectiva, no va a ser eficiente y no va a tener impacto. Entonces, esa, por ejemplo, fue una de esas que tocó también a través de data, traer un poco a la mesa la relevancia de hacer ese tipo, y ustedes lo mencionaron ahorita, de experiencias mucho más enfocadas, mucho más aterrizadas, que siempre tienen el dilema de que puedes sentir que va a ser menos costo eficiente. Y tienes tú ese dilema de qué tanto me anicho, qué tanto vivo la experiencia versus qué tanto optimizo mi presupuesto. Entonces, creo que esa fue una de esos tabús internos y de esas disyuntivas que tuve en ese momento detractores y defensores, ¿sabes? Tuve detractores y defensores. Y bueno, esperamos los resultados, se presentaron los resultados, afortunadamente fueron muy buenos, pero para mí esos mitos van cambiando. Para mí, por ejemplo, el mito de la pauta, de cómo digital ha evolucionado, el tema de los creadores de contenido hoy en día, el tema de cómo
las campañas tradicionales van a evolucionar. Todos esos son mitos que vamos teniendo en las compañías y que tienen que poco a poco irse derribando e ir alimentando nuevamente la cadena. Ok, Yo quiero hacerte, tengo otra antes de esa, porque ese fue un ejemplo de un tabú hard. Ah, sí, ¿Tienes un ejemplo de un tabú soft? de un tabú soft. Ese fue Harry más que venía del CFO, entonces más hard no podía ser. De un tabú soft, bueno, te tengo otro que no sé si nos salió bien, el tiempo lo dirá, pero también con Cotes, imagínate que decidimos hacer una campaña con un hombre. Em, y ese fue muy duro porque, no, pues, o sea, ¿sabes qué rol tiene el hombre en el periodo? Y qué tanto necesitas que los hombres sepan del periodo. Entonces, ese pasó mucho por qué van a escoger a un hombre como imagen de la campaña de una marca de toallas femenina. Eh, Nunca lo hemos hecho, no le vemos el espacio, no le vemos el rol, va a desconectar. Entonces, para mí ese fue un tabú, te diría, más desde de lo que pensamos y concebimos, con sus desafíos que bueno, lo sacamos adelante. Ese es uno de los que no sé cómo salió todavía, o sea, todavía no te puedo decir, no tengo claro, creo que tuvo sus ups and downs, pero ese es otro ejemplo de esos tabús que tienes que cuando tú quieres traer disrupción a la mesa y planteas todas las opciones, tienes que lidiar. ¿Has llevado esta misma filosofía, esos tabús y eso fuera a tu estilo de liderazgo? Uy, es una excelente pregunta. Y sí, ¿sabes? Y no sé si necesariamente tabús, pero sí a disrupción. Eh, Algo que he cambiado y trabajo con mi equipo, te puedo decir, los últimos 3, 4 años es todos los años tenemos que hacer algo que mueva la mesa. Y eso que mueva la mesa implica o desde apuestas de inversión o desde apuestas de comunicación o desde un riesgo comprobado, pero un poco, sabes que todo esto me ha traído a la vida de cuando simplemente administramos y gestionamos, nos quedamos como, yo siento, y esto es visión personal, ¿sabes? Nos quedamos como un poco en la rueda del hámster. O sea, nos quedamos, lanzo la campaña, mido el performance, el share, ¿sabes? Te quedas ahí. Y sí siento que tiene uno que conscientemente sacar un espacio para decir, listo, este año, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Qué es ese legado que voy a hacer? ¿Qué es eso que la gente va a decir? Aquí estuvo la huella de este equipo porque sacó algo completamente nuevo, o bien sea para habilitar algo a futuro, que la compañía encuentre un camino, que la marca encuentre un espacio, o para decir, mira, no funcionó, listo, volvamos. Pero sí lo intento, Germán, lo intento desde el Voy a dar un liderazgo con aplauso, mi voy a dar un equipo. aplauso. standing No, ovation, porque y ese te voy a decir dolor de por qué. estómago, sí. Exactamente, porque cuando nosotros en Flyboost nos sentamos con los clientes y tenemos sesiones de construcción de estrategia, mucho se queda en la rueda del hámster, ¿sí? Y nuestro, nuestro action estándar, eh, cuando hablamos con los clientes y rebotamos lo que se construye en conjunto, es, si no le da dolor de estómago, Mm. ahí falta algo. Sí. Si el ¿Sí? primer beso no te despertó maripositas, déjala Sí, ir. exactamente, gracias, está muy buena esa analogía. Sí, exactamente, porque es que la vida es muy corta para hacer marketing aburrido, ¿no? Pero más allá de eso, porque, que no soy un CFO esto, pero es cómo realmente le damos ambición a las acciones que hagamos. Acciones que transformen, acciones que generen ondas, acciones que generen word of mouth. Porque en eso no solo va a estar el ROI que va a satisfacer a los stakeholders internos, sino que va a satisfacer un consumidor allá afuera y nos va a satisfacer a nosotros mismos, ¿no?
y podamos construir algo realmente que transforme y que tenga eso. Entonces, si usted es un marketero y nos está oyendo, cada vez que se ve algo, que esté con su agencia creativa, que esté revisando planes, si no le da dolor de estómago, ahí hay un indicador de que algo falta. O no está trabajando el insight correcto, o hay algo en la ejecución que no está bien, en la creatividad, en cómo se está pensando. em, O usted no pero se ese está debería ser un exigiendo action lo standard. suficiente. O usted no No se se está está exigiendo exigiendo lo lo suficiente. suficiente para ser un O, excelente o, marketer. o hay inseguridad. O hay inseguridad de dos formas. Uno, no me siento seguro y eso me puede salir en contra y puedo perder mi puesto, ¿no? Que eso es un miedo que tenemos todos de perder nuestro puesto. Es un miedo universal. Entonces, ¿yo por qué me voy a arriesgar a algo que de pronto me sale mal y yo para qué me voy a arriesgar a eso? ¿Por qué? Estoy bien como estoy, ¿no? Em, entonces, sí, yo creo que la comunidad de marketing y todo lo que hacemos debería generar un mayor riesgo. A mí lo que pasa es que cuando, por ejemplo, traen WOM, ya es que no me da dolor de estómago, sino que me da gastritis, ¿no? Porque ya nos llevamos al otro extremo, ya nos da úlcera, ¿no? Pero sí, esa chispa y ese dolorcito, esas mariposas en el estómago cuando hacemos cosas, tienen que estar ahí, por favor, háganlo, háganlo. No en todo lo que hagan, porque es difícil, pero que haya uno o dos dolores de estómago en el año. ¿Y Si sabes no, qué? Yo creo que si tú arrancas, para mí el primero es el más jodido, ¿sabes? Que no dices, o aquí la reviento y salto a la luna o me sacan mañana. El primero, yo creo que una vez uno va construyendo credibilidad, ya te van conociendo, la compañía va perdiendo el miedo, va a ser más fácil. y esto no es de ser chocolocos, esto no es de, ay, seamos chocolocos, entonces, ay, inventémonos. No, 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 no. Esto es un riesgo controlado, Ujú. porque tiene que haber una intersección entre, ahí, estar resolviendo un dolor en el consumidor, está generando un posicionamiento y está reforzando el equity de la marca y va a traer un ROI, bien sea costo eficiente, tiempo eficiente, genera más ventas, etcétera. Tiene que haber esa intersección. El dolor de estómago tiene que estar ahí en la mitad de los tres circulitos, ¿sí? Ahí está, no es de, ay, voy a hacer esto y no tiene nada que ver con. No, 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 eso no nos estamos refiriendo a eso. Tiene que haber una intersección de esos tres círculos y que dolor de estómago en la mitad. Y me gusta cómo lo puso Patricia en que no necesariamente es, ella dijo, ¿qué es lo que voy a hacer para mover la mesa? Para que la mesa tiemble, para que nos salgamos de la zona de confort. Y no necesariamente es sacar un tabú, no necesariamente es hacer algo completo del que todo el mundo escandalizar, ir y escandalizar, o hacer alguna cosa que nunca antes se había dicho. Eso puede ser en explorar medios nuevos, retarnos a hacer canales diferentes, a abordar las cosas desde otro ángulo, a invertir en cosas que antes no habíamos invertido. Entonces, lo que me gusta mucho de este approach es que simplemente nos lleve y nos dé ese sustico de tomar el riesgo. Y a mí me gusta mucho cuando a uno le decían, es que si usted quiere conocer una sociedad, pues esto pasaba más antes que ahora, pero ya no sabemos de qué parte del mundo nos hablan, pero decía, prenda el televisor y vea la franja comercial y usted sabe esa sociedad más o menos cómo es. Porque si usted sabe si las amas de casa son más así o más asá, o usted sabe si a la gente le gusta más la tecnología más así o más asá, porque lo vas a ver en la franja comercial. Hoy como ya no sabemos si nos están pasando ese TikTok desde China, desde No Shanghái sabemos el o desde dónde. algoritmo. Sí. O si está hecho con inteligencia artificial, pues es más difícil. Pero lo que sí construyen las marcas es sociedad. Lo que como sociedad consideramos que está bien, que es aceptable y esa liberación y esa generación de crear una cultura de país
alrededor de lo que se hace en la comunicación de marcas, que es supremamente interesante. ¿La Patricia arriesgada en el mundo corporativo es igual en el mundo personal? Uf, em, pues sí, yo creo que meterme en esta vaca loca de 3 hijos chiquitos, uno de 3, uno de 4, uno de 7, ya habla de un perfil de riesgo muy bravo, Perdón, muy pero ahí bravo. ya ella, o sea, puso la mesa encima de la lavadora, o sea, esa vaina es así. Mi casa no tiene un minuto donde la mesa esté quieta y sabes que yo creo que ese momento de decir uno, no quiero renunciar a mi carrera, ¿sabes? Amo ser mamá, disfruto ser mamá, busco darla toda. Quería a mis hijos muy seguidos, pero también esa decisión de, vamos, vamos, va, o sea, es mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero esa decisión de decir, quiero seguir persiguiendo ambos, y entiendo que no va a haber un balance, sino que voy a poder dar lo mejor de mí en todas las facetas, aunque a veces se mueva para un lado más y otro para menos. Creo que es parte de tomar esas apuestas detrás de esos sueños. Totalmente. Y buenísimo, eso da dolor de estómago. Y Absolutamente. muchas, ¿no? Y lo voy a decir directamente, muchas no se atreven porque no tiene ese nivel de decir, pucha, no sé si pueda con las dos cosas. Y es válido, es Es válido. válido. Y tú tomaste el riesgo y lo hiciste y lo estás haciendo. Y para las mamás que nos están viendo, eh, bueno, aquí hay un caso de que sí es posible. eh, Me imagino que tu marido debe ayudar mucho también en la casa, ¿no? La Es vida, eso clave, es un equipo clave, y es una clave. decisión de pareja de Claro, vamos juntos, total, somos un total. equipo. Claro, tiene que, o sea, esto es un rol compartido. Oye, Patricia, ¿y qué te quita el sueño? O sea, ¿qué no te deja dormir hoy en día en este mundo Pero antes de corporativo, esa en pregunta, marketing? voy a No, cortarla ahí un segundo. Tengo 2 preguntas más, porque esa es una de las que con las que vamos cerrando, y es, una es, eh, en conversaciones tabúes, pero entre los marqueteros, en nuestro mundo del marketing, entre las cabezas del marketing, ¿hay algo que creas que los marqueteros hoy no estamos poniendo sobre la mesa todavía en cuanto a temas? Uf, está bueno. Yo creo que, mira, y esta te la voy a conectar con lo del sueño. A mí me impresiona y sigo conectando. Hoy en día el tema de TikTok, este fenómeno en Asia de TikTok Shop, de la gente pegada 24/7, que TikTok en Asia, en muchos mercados ya casi que los canales no están, porque está el generador de contenido haciendo la venta en vivo y llevando el producto a la casa de la persona en 5 minutos. Eh, entonces, para mí es de esas cosas que uno ve ahí al ladito en el otro continente. No sé si va a llegar mañana, en 3 años, 5 años, no sé si no va a llegar, pero está tan cerquita que es de esos que yo digo, aquí seguimos operando la vida muy normal, pero no sé si, o sea, TikTok ya llegó y ya está full. No sé si ese siguiente ledger de TikTok va a llegar acá, por ejemplo, y esas de esas cosas que yo creo que hoy no necesariamente estamos viendo así como tan detenidamente, pero que por ejemplo ya entraron a Brasil y que está. Entonces sí es de esas cosas que yo conecto con que me cuesta el sueño porque creo que sí es una evolución súper grande, en cómo nosotros hacemos marketing, porque ya tú sueltas el mensaje de marca, ¿sabes? Tienes 100 personas hablando de tu Se marca, lo entregas a terceros. te lo Ujú. entregas a terceros y ya no puedes controlar. ¿Cómo vas a controlar 100, 200 contenidos al mes? Entonces, ese es de esos temas que digo, uf, hay que darle mirada, hay que entender para dónde va, cómo va a llegar acá, pero sí creo que es de esos temas que hay que tener en el radar. buenísimo. Buenísimo. ¿Y qué no salió bien? Cuéntanos algo que no salió bien y uno Ay, que hay Dios. que aprende. Esas que duele confesar. En una de las campañas decidimos irnos por el nombre, el que les conté. Sí. Yo no creo que haya sido malo, yo creo que fue interesante que un hombre hablara del periodo como parte del proceso de romper tabús, pero creo que el hombre en sí mismo y la coherencia de los mensajes que a veces daba en sus canciones y sus cosas generó algún tipo de ruido. Y esa fue una que yo me dije, ah, sí, o sea, creo que el asset del hombre estuvo interesante, estuvo bueno, trajo disrupción, pero creo que Pero no era ese hombre. no, probablemente no era ese hombre. Nos generó mucho amor en un grupo de sí, me encanta, es lo que necesito, pero también otras como
hombre, pero algunas canciones de él no son necesariamente lo que yo quisiera para mí de mujer, ¿sabes? Entonces, esa fue una de disrupción que me crucé la rayita ahí un poquito más. Y mira que eso cuando lo atamos con la respuesta que nos diste a la pregunta anterior de TikTok y de soltar, esos son los grandes riesgos. Y es que tienes que haber construido una supermarca que tenga muy claro quién es como marca para poder empezar a generar contenido donde no necesariamente la persona que te representa es ni siquiera tan coherente con lo que eres. Puede ser coherente con un pedazo de ti como marca, pero no con todo. Tal cual. Tenaz, complejo, Tal complejo, cual. complejo, pero Bueno, ya lo surfearemos. no, Si hay algo que sabemos aprendizaje, surfear es la complejidad. Sí, aprendizaje tomado y vamos para adelante. Isa, ¿de Tal quién cual. te consideras seguidora? Uy, a mí me encanta, bueno, este tema de digital me gusta mucho y está Gary Viner, ay, el apellido de él, Vaynerchuk, sí, yo sé, gracias, gracias, ya. no sé cómo se pronuncia el Sí, apellido, sí, lo sigo en bien, LinkedIn. Ajá, sí. él, él me gusta Vayner mucho, Media, una vaina así, Vayner eso Media. de Vayner. Sí. Los conocí en una licitación y la verdad me gustó mucho y lo sigo a él porque creo que él es de esas personas que trae esas ideas disruptivas, que siempre está como un poquito challengeando. Ahorita acabo de decir, no, el social media no existe, existe el interest media. Entonces me gusta porque creo que es de esas personas que te pone a pensar en cosas nuevas. qué cool. Súper. Qué te gustaría, qué booster o hack te gustaría aprender de otro CMO? O sea, que tú digas, uy, a mí me gustaría entender cómo se hace esto, porque no he podido, o me O me gustaría parece entender más de eso, ¿de qué? interesante. Sí, en mi industria no se da y me gustaría conocer un poco más de una industria como esas, qué sé yo. ¿Sabes? Para mí me encantaría el tema de cómo nosotros logramos mantener, y sea alguien súper duro en esto, esa conexión de los equipos de marketing como del end-to-end hasta ventas, ¿sabes? Me desafío mucho y a veces con mi equipo estamos pensando mucho en consumidores, en las marcas, pero al final el negocio se mueve por la venta. Y siempre escuchar tips de cómo conectar mejor lo que tú desde haces de marketing para que mueva, para que impacte. Es algo que me parece que sigue siendo un quick del negocio y que es algo en lo que me encanta siempre estar conectada, entendiendo y que estas son de esas cosas que aprendes es con la práctica, ¿sabes? Escuchando a alguien que lo haya hecho, que lo haya vivido, que lo practique, es donde tú aprendes porque es difícil que haya un gurú necesariamente en esto, pero desde la experiencia uno se va nutriendo. Entonces, eso me parece interesante. Además, como los canales de ventas nos están cambiando todo el tiempo y cada vez son distintos, entonces pues también es una cosa que toca traer varios puntos de vista para poderlo abordar. Pues Patri, muchas, muchas gracias de verdad por este espacio. Creo que aprendimos un montón. Esperamos que todos los que se vayan después de oír este podcast y se lo manden a toda la gente con quien se sientan en los almuerzos o en los pasillos a tomarse un café, a querer hacer las cosas diferente, a querer superar tabúes, a querer construir una cultura más incluyente y puedan utilizar esto como herramienta para lograrlo en sus espacios. Te agradecemos infinitamente por la apertura, por la sinceridad, por contarnos lo bueno, lo malo y no tan bueno. Eh, y, y queremos pues seguirte manteniendo dentro de esta comunidad mucho tiempo más y volver a conversar. Muchas gracias, Patricia, de ¿verdad? Y recuerden, amigos, que tiene que dar dolor de estómago, tiene que generar mariposas, algunas cosas que hagamos, ¿no? Ese es un gran aprendizaje de esta conversación. Los esperamos en un próximo episodio. Em, Suscríbanse, mándenos comentarios también si quieren que toquemos algún tema y alguien dice, hey, yo quiero que hablen de esto, pues envíennoslo y lo tendremos en cuenta. Patricia, te doy la palabra ahí para Sí, despedirte. no, gracias a los dos, gracias por tremenda invitación, me encantó, me nutrió mucho, aprendí muchísimo, ahí con lo bueno y lo malo de todas las experiencias y bueno, súper seguidora de todos los podcasts que ponen, me encantan. Mil gracias por esta comunidad.
Muchas gracias. Gracias. Aquí Nos seguiremos vemos en a el... todos. Aquí seguiremos a todos los que son cabezas de marketing, quieren ser cabezas de marketing, para que no se sientan solos en este camino. Vamos juntos y seguiremos creciendo juntos. Chao, chao. Si este episodio te hizo decir, uff, a mí también me pasó, compártelo con otros que estén en el camino del marketing. Y recuerda, no estás solo. Somos varios cracks busteando juntos.